Vamos a empezar este primer módulo dando algunos conceptos generales que sirven de introducción para entender el arte en los videojuegos. De sobras es conocido que la parte artística es una de las más importantes en los videojuegos. Muchos juegos atraen y seducen solo por la estética o por su ambientación. De hecho, muchos juegos intentan crear todo un espectáculo visual que motive la compra del juego y que potencie la experiencia del jugador. Cuando hablamos del arte en videojuegos, nos referimos a los elementos de naturaleza audiovisual, es decir, a los gráficos y al sonido y a la música. En los gráficos incluimos no solo los escenarios, sino también las animaciones o la interfaz. Es importante saber distinguir bien qué tareas y contenidos corresponden a la parte artística para así no mezclarlo con las tareas propias de otros departamentos, como los de programación o diseño. Vamos a continuación a comentar tres aspectos básicos sobre la función del arte en los videojuegos. De entrada y para empezar, su función principal es la de dar forma y aspecto audiovisual a ciertas mecánicas con las que se construye el juego. El arte da forma a los personajes y enemigos, y a todos los diversos elementos de los escenarios, tanto los objetos como los edificios y los terrenos. Además, efectos como explosiones o la misma interfaz también son elementos gráficos y sonoros. No hay que olvidar que sin estos elementos artísticos el juego no puede existir. Por muy bien que esté la programación o el diseño, al final, estos son solo el esqueleto o la estructura interna del videojuego. Los elementos artísticos suponen la superficie del juego, a través de la cual el jugador recibe y percibe la experiencia. En segundo lugar, el arte ayuda y contribuye a la creación de todo un mundo virtual, en el que nuestro jugador se sumergirá durante su experiencia de juego. Se trata, pues, de trabajar con la imaginación del jugador, dando verosimilitud y credibilidad a esos mundos virtuales, a la vez que se alimenta su necesidad de inmersión en ellos. De esta manera, el arte se convierte en la herramienta más importante para construir la ambientación en la que se desarrolla el juego. En los videojuegos sucede de manera parecida que con el cine o la televisión. En estas disciplinas, el uso del arte sobre todo intenta hacer creíbles e inmersivos los mundos de fantasía y ficción, de manera que las diferentes tramas y los diferentes conflictos que nos explican sus historias parezcan más lógicos y coherentes, y menos forzados y repetidos. De hecho, en muchos casos, hay películas o series de televisión cuyo único reclamo y logro es el acabado artístico y visual, muy por encima de la historia narrada en sí. En tercer lugar, no se puede olvidar que el tipo de estilo artístico utilizado, sea cual sea, posee un alto componente narrativo y representativo. Es decir, el estilo artístico no es neutro, sino que aporta una información al contenido que se quiere representar. Normalmente, esta información pretende enfatizar la experiencia que se quiere transmitir con el videojuego. Por ejemplo, en un juego de survival horror, el diseño artístico de todos los elementos del escenario irá enfocado a acrecentar el miedo, la tensión y la ansiedad. Esto se consigue jugando con las capacidades simbólicas y representativas de los elementos de la puesta en escena. En el montaje de las cinemáticas y con el uso de la música. El uso de la iluminación para crear climas de miedo o tensión, o el uso de la música con el mismo objetivo, son ejemplos de cómo se usa el arte para provocar y transmitir sensaciones y conceptos al jugador. Para terminar esta breve introducción, comentaremos la relación del arte de los videojuegos con otras disciplinas. Durante mucho tiempo, las limitaciones técnicas y gráficas de los videojuegos han condicionado su arte. A medida que se pudo aumentar el nivel de detalle, se popularizaron estilos que asociaban el arte visual a los dibujos animados y de corte más infantil y abstracto. Con la llegada de los gráficos realistas, este eclecticismo en el arte en los videojuegos se ha potenciado más. Hoy en día, los videojuegos de estilo más realista tienden a copiar el lenguaje audiovisual presente en el cine y la televisión. Además, también se observa influencia de disciplinas como la fotografía, la pintura o los cómics. No nos podemos olvidar que vivimos en un boom del fenómeno transmedia, en que todas las disciplinas se influencian entre sí.